Hola, hola, ¿cómo están alumnos de octavo básico? Hoy día vamos a tener una clase pensada em, para ustedes, grabada, ¿ya? Estamos en YouTube en este momento, y los contenidos que vamos a abordar hoy día es como el encuentro de dos mundos, ¿ya? El mundo latino, o sea, perdón, el mundo americano y el mundo europeo, ya en este encuentro que se hace siguiendo la lógica de este nuevo surgimiento del Estado, del mundo moderno, de la Edad Moderna, que habíamos estado viendo las clases y las semanas anteriores, ¿cierto? Vimos que surge la Edad Moderna, eh, y ocurren tantas cosas, el pensamiento antropocéntrico, el renacimiento, la reforma, la creación de la imprenta, y suma y sigue. Y entre todas estas cosas que estaban pasando, pasa una cosa más trascendental que era este proceso de encontrarse el mundo europeo con el mundo americano, que era un territorio virgen, inexplorado, por el hombre blanco, básicamente, y que no se había registro hasta 1492 en registros formales, digamos, de esta gran tierra. Bien, entonces, hoy día vamos a ver esto, así que voy a compartir mi pantalla. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes para que puedan eh, ver la presentación. Bien, y aquí estamos, el encuentro de dos mundos. ¿Por qué se habla como de encuentro o desencuentro eventualmente? Porque pues, esto ocasionó muchos conflictos y peleas que terminaron en la muerte y de muchas personas que lo pasaron mal, ¿ya? Entonces, pero fue un encuentro porque cuando se habla de descubrimiento de América es un concepto que está mal llamado, ¿ya? Eh, Espero que ya hayas sacado tu lapicito y tu cuadernito para que vayas anotando las ideas, ¿ya? Es importante que vayas tomando apuntes, ¿bien? Continúo. Cuando se habla de descubrimiento de América es algo un poco como complicado porque no hay un descubrimiento. La gente que estaba acá sabía que estaba aquí. Entonces, es como una visión de la historia muy europeocéntrica, decir como el descubrimiento de América. Claro, los europeos creen que descubrieron, pero las personas que estaban acá en América sabían perfectamente que estaban acá. Así que se habla por encuentro, un encuentro del mundo europeo con el mundo indígena que estaba acá en América y que finalmente genera como curiosidad por parte de los unos con los otros, como irse reconociendo como seres humanos distintos, con distintas culturas, creencias, etcétera. Y bueno, y también después responde a la visión que tenía el hombre europeo, que tiene que ver como con el posicionamiento, tomar posición y control de una cultura y de una civilización, ¿ya? Entonces, eso hace acepción a lo que tenemos acá, que es como esta idea de generar una expansión europea. Los europeos se van expandiendo, y bueno, en esta expansión quieren dominar. Y se ve como el hombre indígena como inferior, susceptible de ser dominado, un sujeto susceptible de ser dominado. Bien, y aquí tenemos como algún contexto histórico, un poquito una línea de tiempo que yo sé que les gustó tanto hacer. Y aquí está más o menos para ir recordando lo que había estado sucediendo, ¿ya? Antes, en el 476 había estado la caída del Imperio Romano de Occidente. Por ahí después se comenzaron a desarrollar las cruzadas durante la Edad Media, y en el año 1453
está la caída del Imperio Romano de Oriente, lo que se conocía como Constantinopla y Estambul. Esto yo se los pude nombrar durante las clases que tuvimos presenciales en marzo. En el 1492 está como este descubrimiento de América, que yo les decía mal llamado descubrimiento de América, y con todo lo que ocurre, el Renacimiento, después vamos a ver que sale el absolutismo, la Ilustración y ese tipo de cosas, ¿ya? Bueno, ¿por qué ocurre esta expansión europea? Aquí podemos ver un mapa del mundo eh, y el mundo conocido por los europeos. Ya, esto como Europa, esto era como las ideas de cómo continuaba el mundo, China, Japón, tenían noción de África, y en un principio lo primero que tuvieron como noción de América era un pedacito así porque pensaban que era una isla en una primera instancia. Por eso yo les dejé en el aula virtual un link a un video que se llama como Los viajes de Colón. Y ahí muestra, es un video como de 50 minutos donde muestra los viajes de Cristóbal Colón, lo que quería encontrar Cristóbal Colón efectivamente, como él pensaba que había llegado a Zipango, que le llamaban a Japón Zipango. Y él estaba convencido de eso cuando estaba en Cuba. Eh, pero bueno, no logró dar con la India porque se encontró con un nuevo continente. Entonces, se los dejo como video de sugerencia complementario para que lo puedan ver también, ¿ya? Bueno, ¿por qué ocurre la expansión europea? Primero, búsqueda de nuevas rutas comerciales. Si nosotros tomamos este mismo mapa que está acá, en esta zona que está aquí, que te estoy mostrando con el puntero, era la zona del antiguo Imperio Romano de Oriente, Bizancio, y Bizancio de alguna manera queda bloqueado acá cuando los turcos otomanos se toman este lugar. Entonces aquí se hacía lo que se conocía como la ruta de la seda que pasaba para Asia, China y la India, ¿ya? Entonces queda bloqueado el paso por los musulmanes, quienes no les dan el pase a los europeos para que puedan hacer este flujo comercial. Y por lo tanto Europa entra como en un proceso de recesión económica porque no tenían el vuelco comercial que existía constantemente por esta zona. Y por lo tanto, se necesitaron buscar nuevas rutas comerciales que vamos a ir viendo un poquito, ¿ya? También esto por la necesidad de metales preciosos que se traían y también porque existía esta nueva mentalidad del humanismo, que el humanismo decía, bueno, el ser humano es capaz de todo y como vamos a romper las barreras que nos tenían como estancados en la Edad Media, que básicamente era el miedo a lo desconocido, a los mitos que habían en torno al mar abierto. Entonces, por lo tanto, el ser humano hoy en día con el conocimiento puede lograr doblegar a la naturaleza y efectivamente puede avanzar. También hay un espíritu evangelizador, difundir la fe católica para que los musulmanes no sigan avanzando con sus cochinas creencias y por lo tanto llevemos primero el cristianismo a los distintos lugares del mundo, ¿ya? Y también esto se generó porque hubieron grandes avances en la navegación. No, obviamente no se podía salir a navegar si no existía avances que los dejaran ahí como bien escritos, ¿ya? Y así entonces se va a ir expandiendo esto. Por ejemplo, acá tenemos un mapa de Europa en el siglo XVI, allá por los años 1500, ya los reinos, y nosotros nos vamos a fijar acá en la península ibérica, este sector de Europa se llama península ibérica, y esto es el reino de Castilla y el reino de Portugal, ¿ok? Y acá en el reino de Castilla van a ocurrir, en la península ibérica se van a desarrollar como grandes avances en torno a la navegación. ¿Ya? La expansión geográfica se debe entender primero dentro de la Europa de finales del siglo XV, o sea, 1400, y finalizando la Edad Media, comenzando los tiempos modernos. En Europa se están dando una serie de cambios diferentes en términos políticos, económicos y culturales que nosotros ya hemos visto.
la formación de estos reinos. ¿Se acuerdan que yo les hablaba la clase antepasada que tuvimos presencial virtual? La formación de estas monarquías nacionales, los reyes comienzan a tener poder y por lo tanto va cambiando la configuración porque ya no hay como feudos, sino que están como los reinos y los reyes quieren ir tomando posición y como los reyes quieren ir tomando posesión, una de sus estrategias era crear un ejército permanente, ¿se acuerdan? Y en ese crear un ejército permanente tenía que ver con ir a expandir y conquistar nuevos territorios y justo España o el Reino de Castilla, estoy haciendo como la misma referencia, se encuentra con un nuevo continente. Entonces, muy favorable para ellos. Y aquí están, por ejemplo, en estos fortalecimientos de las monarquías, los reyes católicos, Fernando e Isabel, quienes se dan en matrimonio y ellos logran fortalecer lo que era Aragón y Castilla, hacerlo como una sola unidad geográfica para tener más poder en términos políticos y luego ya ellos descubren América. O sea, bajo su gobierno, Cristóbal Colón inicia los viajes de exploración. ¿Bien? Entonces, el sistema político de la monarquía se va fortaleciendo debido a que, bueno, está el rey y el monarca es apoyado por un ejército, como yo te dije, para ir consolidando su territorio. Para administración genera como esta burocracia. ¿Qué es la burocracia? Que se necesita un papelito de respaldo para cada una de las cosas que se hagan y ese papelito tiene que estar timbrado o firmado por algún representante del rey. En el fondo es para mantener un control de las cosas que efectivamente pasan en el reino. ¿Ya? La burocracia es una linda herencia que nos queda de la monarquía española acá en América Latina, porque todavía en nuestro continente te piden un papelito para todo. ¿No? Que tiene que tener un papelito para esto y hacer la fila y después le dicen, no, sabe que no le puedo dar el papel que necesita, si no me trae otro papel y es un sinfín de papeleo, ¿ya? My West Pounds, que necesita papeleo, no, así, tal cual, ¿ya? Sistema de impuestos que eran básicamente lo que los reyes iban recaudando para poder ir sosteniendo su estado. Factores políticos, ¿cómo influye la expansión en el territorio? Bueno, principalmente se van generando también unidades como de los monarcas que eran a partir de unificaciones territoriales. Entonces, por ejemplo, acá estaba el reino de Navarra, Pamplona y Aragón, ¿ya? Todo esto era otro reino distinto al reino de Castilla, donde estaba Toledo, Medina, qué sé yo, Alcalá de Henares. Y ellos se unen en matrimonio y generan lo que parte de lo que hoy en día es España, porque después se va a anexar otras zonas como por ejemplo Granada y que era en aquella época esta parte de la península ibérica, pues esto es la península ibérica, estaba tomada acá el reino de Granada por los musulmanes, ¿ya? Entonces todavía ahí tenían influencia musulmana. Entonces, como se unen y forman estas alianzas, van creando más poder. Entonces, de esta zona correspondía el rey Fernando de Aragón y de esta zona correspondía a Isabel de Castilla. Cada cual del lugar que... Otro factor que ayuda a todo este proceso de expansión europea es la burguesía. Recordemos que la burguesía es la clase social que se va enriqueciendo a partir de los negocios, las finanzas, los bancos y todo ese tipo de áreas que se dedican principalmente al comercio, ¿ya? Empresarios y qué sé yo. Que surge en la Edad Media a partir del resurgimiento que hay de la vida de ciudad, que comienza poquito a poquito a ir reemplazando la vida de campo, muy poquito a poquito, porque igual la mayor cantidad de la población vive en el campo, la burguesía es algo como distinto, la vida se da como en el campo, ¿ya? Y la burguesía apoya a los monarcas para ir fortaleciendo sus riquezas y sus dominios. Recordemos también la clase de que yo te hice de los estados nacionales cuando les hablaba que los reyes de a poquito pierden su poder
o sea, perdón, la nobleza de a poquito pierde su poder gracias a que estas alianzas que van haciendo los reyes con la monarquía, con la burguesía, porque tiene plata, tiene cash, y eso es importante, ¿ya? Eh, ¿Cómo influye la burguesía en la expansión territorial? Principalmente porque hay un espíritu emprendedor y de búsqueda de riquezas que motivaron a exploradores y conquistadores. Y provino de esta mentalidad burguesa de buscar dinero. Este nuevo grupo social financió viajes, en el fondo como muchos exploradores que vinieron ya cuando se anunció nuevas tierras, vienen con créditos otorgados por burgueses, como forman empresas de conquista, y estas empresas de conquista eran financiadas por burgueses porque a veces los exploradores no tenían plata para comprar un barco, pagarle a una tripulación, tener las provisiones que se necesitaba para el viaje, armas, etcétera. Entonces pedían préstamos y la burguesía daba plata para eso, obviamente, para obtener después ganancias. Además, ellos motivaban a exploraciones que compraban productos finos de Oriente, como la seda, las joyas y condimentos, y la búsqueda también siempre de metales preciosos como el oro y la plata. Y como yo ya les había dicho también delante, uno de los factores económicos de esta expansión europea es la caída de la ciudad de Constantinopla por los turcos, que provocó el cierre del comercio con Oriente, y en el fondo se genera como un bloqueo en el mar Mediterráneo, ¿ya? Y entonces salen a buscar nuevas rutas, ¿ya? Aquí está lo que era el Imperio Romano de Oriente, Bizancio o Constantinopla, y la ruta comercial que se hacía acá, y los musulmanes comienzan a tomar posesión de todo esto, de toda esta zona del norte de África. De hecho, hasta el día de hoy, del norte de África, y esta zona es musulmana. O sea, en el fondo la influencia que se quedan ahí es importante, ¿ya? Y los europeos entonces tienen que salir a buscar nuevas rutas para llegar a eso, porque necesitaban metales preciosos como el oro y la plata. En esta época el sistema económico que gobernaba era el mercantilismo, y que el mercantilismo es básicamente la acumulación de metales preciosos. O sea, esta es mi riqueza, y ahí mostraban, aquí está mi plata, aquí está mi oro, y eso era como muy codiciado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se acentúa la economía monetaria y el desarrollo de esto, pues de las monedas de oro y de plata. Eh, entonces, el mercantilismo, que en el fondo es como el papá del capitalismo, eh, o capitalismo en su versión más pre, prehistórica, no, como en su versión previa, con su versión beta. El oro y la plata eran los metales europeos que más buscaban, y que comienzan a escasear en Europa, entonces necesitaban ir a estas búsquedas, ¿ya? Eh, y es así entonces como se genera esta expansión territorial por la caída de Constantinopla. En 1453 cae, perdón, la ruta comercial que aparecía en el mapa fue la que quedó cerrada en 1453. Ahí ya quedó en 1553, perdón. No, esa está mala, es en 1453. ¿Ya? En Constantinopla. A través de ella llegaban los productos de la ruta de las especias, que traían condimentos, ¿cuál era la idea de estos condimentos? Que podían mantener los alimentos para que duraran más tiempo. En esa época no existía el refrigerador, ni otros como preservantes que hoy en día existen. Entonces se conservaban con alimentos, o sea, como con condimentos como la canela, el clavo de olor, la vainilla, ayudaban, ¿ya? Y por lo tanto, si se encontraba una nueva ruta comercial que llegara acá, era beneficiosa para la economía europea. Entonces buscaban metales preciosos y buscaban especias, ¿ya? Especias se le llama a estos condimentos. Eh, Primero, bueno, la idea era llegar a Asia por medio de la ruta de la seda, ruta que había establecido ya por el año 1271 el explorador Marco Polo, quien había viajado junto a su tío y llegó a lo que se conoce como China, ¿ya? Y en el fondo podían hacer esta ruta hacia
llegar a las economías de Asia. No eran las papas fritas Marco Polo, sino que era un señor en algún momento de la vida. Otro factor, bueno, importante es el desarrollo del humanismo, ¿ya? En el fondo surge como esta idea de salir del mundo del hombre medieval y llegar a ser como un hombre moderno, como dominar el mundo y lo que la naturaleza. Entonces, por lo tanto, tenemos como esta mentalidad renacentista que tenía un espíritu de aventura, también un deseo de los hombres como de buscar gloria, fama, riqueza. Esa era como su... No sé, si tú habías nacido hidalgo, que era como la clase de la nobleza más baja, podías tener alguna opción a hacer algo mejor, socialmente hablando, si lograbas tener fama, gloria y riqueza, ¿ya? De hecho, Pedro de Valdivia, cuando le preguntaban así como a qué venía a buscar fama y memoria a Chile, sabía que conquistando Chile podía pasar a la historia y ser como alguien del cual las personas tuvieran que saber. Esto se basaba en la dignidad del valor de la persona. El humanista o renacentista tiene confianza en sí mismo, es racional y cree en su capacidad de conocer al mundo. Entonces, por eso ellos se dan como al ala de poder conquistar nuevos territorios, y ahí tenemos la gran propuesta de Cristóbal Colombo, en el fondo, como decir, saben que la Tierra es más chica de lo que se pensaba, y navegando en línea directa podemos eventualmente aparecer por acá. Ese era como el plan de Cristóbal Colón. Y por lo tanto encontrarnos con la India. También, obviamente, con este desarrollo de lo científico, se van haciendo adelantos técnicos que permiten la navegación. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, tenemos avances técnicos importantes como la creación de la brújula, del astrolabio, la brújula que la inventaron los chinos, mucho antes, allá por el siglo IX antes de Cristo, los chinos también siempre se destacaron por su navegación, hay que decir. Y es perfeccionada en Italia, y luego en Europa se va perfeccionando aún más a partir de todo eso, ¿ya? El aporte cultural, ¿cuál es la gracia de la brújula? Que permite navegar por medio del uso de direcciones, que es como la rusa de los vientos, para saber dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, y permite la construcción de mapas y de cartas náuticas que sean como más fiables, que las personas puedan saber efectivamente dónde están a partir del tiempo, la distancia y la ubicación. Y obviamente facilitó la ubicación de los territorios. Otro avance fue el astrolabio, que fue un invento también antiguo, antes de Cristo, 150 años antes de Cristo, y que llegó a Europa a través como de las influencias árabes, ¿ya? Astrolabio significa el que busca estrellas. Astrolabio no es como una palabra media árabe, ¿no? Bla, 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 bla. Aporte cultural permite posicionarse en base a las estrellas y navegar en cartas náuticas. Entonces teníamos la brújula, teníamos el astrolabio que te permitían de alguna manera saber dónde estáis para hoy en día. Nosotros tenemos el GPS y ponemos y sale la española en 2 cuadras, estarás en tu destino. No existía eso antiguamente. Permite construir también cartas náuticas más precisas. Estos eran como los primeros GPS, los más rústicos. El sextante también ubicaba la posición del barco en el mar de acuerdo al ángulo con las estrellas. Entonces también facilitó también la construcción, o sea, el desarrollo de mapas y ese tipo. Los portulanos, que en el fondo son un invento del siglo XIII por los científicos italianos, que se va a ir perfeccionando después, para descubrir lugares. Entonces, en el fondo, para descubrir lugares descubiertos por exploradores desde el siglo XV. Permite ir trazando las costas, en el fondo, como tú ibas navegando y podías ir dibujando la costa mientras navegabas, e ir haciendo como marcando donde habían bahías, ríos, entradas de mar, qué sé yo. Y entonces se hacía con ayuda de una regla, de un compás, y permitía también la representación gráfica y detallada de lugares. Aquí tenemos un portulano que en el fondo, si
Si te fijas, ahí está mostrando parte de lo que es Italia y se va desarrollando eso, ¿ya? Y otro avance científico no se podía avanzar si no era con las embarcaciones, y uno de los grandes avances es la carabela, ¿ya? La carabela, que es inventada ya por el siglo XIV en Europa y se va desarrollando y perfeccionando en Italia, en Portugal y en España. Eh, También, bueno, es de origen árabe, adoptada por los europeos, y usaban uso de la gracia de las carabelas que se movían con el viento, eh, uso de velas cuadradas, triangular, y que tenía un timón, una quilla, y la carabela tenía dimensiones pequeñas, de 20 a 30 metros por un ancho de 8 metros y poca tripulación, 25 personas. La nao era una nave más grande, segura y rápida, contra viento. Navega contra el viento y también tenía un timón en la popa del barco, la parte más alta. La gracia es que ahí podías llevar más gente y no tenían que estar remando toda la, todo el rato. ¿Ya? Aquí está, vamos a ver ahora las partes de la carabela, que fueron en las 3 naves que viajó por primera vez Cristóbal Colón. ¿Ya? La vela triangular, que es la que podemos ver aquí. En el fondo todas estas velas servían para que fueran siendo como maniobrable con el viento, a favor y en contra. El palo de mecenas, las banderas o estandartes que debían llevar para identificarse de dónde eran, el palo mayor, también poseían 3 o 4 mástiles, palo de trinque. En el fondo estos palos tenían que sujetar las presiones del viento, la vela cuadrada, esta partecita de acá que se llama baupress, que también ayudaba a la calibración del barco cuando se estaba navegando en él. Y el castillo de la popa, los camarotes del capitán, el timón ahí abajo, el casco, el ancla para poder anclarse, distintas cuerdas de cáñamo, y con una tripulación máxima de 30 hombres, o sea, tampoco contabas con tantos hombres para poder seguir avanzando, ¿ya? En el ámbito cultural, la imprenta, como ustedes también ya saben, tenía algunos antecedentes en China, y allá por el año 1450, Johannes Gutenberg eh, logra hacer como estos caracteres móviles, en el fondo como que las letras pudieran moverse y por lo tanto podías crear miles y miles y miles y miles de textos, ¿ya? Que permitió la reproducción de libros y con ello como el fomento de la cultura. El primer libro que se imprimió fue la Biblia, ¿cierto? Para hacerla más, y de hecho eso le sirvió mucho habíamos visto la clase pasada, a Martín Lutero para la difusión de sus ideas, pero no se puede imprimir si no hay papel, entonces también es un gran invento del papel, también que venía desde China, llega a Europa con la conquista de los árabes, principalmente allá por el califato de Córdoba en el 1046, y en el fondo la producción de un papel de fibrano, y después ya se va modernizando, ¿ya? El aporte cultural, bueno, con el que se desecha el sistema de tablillas y los pergaminos antiguos, permite que se reproduzcan obras clásicas grecolatinas y se fomente con ello la creación de nuevas obras. El papel, hasta el día de hoy, es uno de los grandes inventos de nuestra historia. Y avances también en el ámbito de la guerra, bélicos, el arcabuz, como en el fondo se empieza a utilizar de forma masiva por los europeos, gracias a que también a Europa llegó la pólvora. Entonces el arcabuz era como una escopeta como en esta estructura, y se le ponía la pólvora, y se le apretaba el casquete, y ahí para dar un disparo igual tenías que, se demoraba un poco, ¿ya? Bueno, después en el siglo XVI comienza a ser reemplazado por el mosquete, que era un poco más rápido. El aporte cultural permite un cambio en la forma de hacer la guerra principalmente, y evitar la lucha cuerpo a cuerpo, porque podías disparar a mayor distancia, unos 25, 50 metros alcanzaba el arcabuz, ¿ya? Facilitó el sometimiento y conquista de nuevos territorios descubiertos por los europeos. Esa fue una de las grandes diferencias que había
con la capacidad de responder en la guerra entre los pueblos americanos cuando llegaron los españoles y los españoles, que en el fondo eran mucho menos hombres que los que habían acá en América, pero ellos tenían la pólvora y otros aliados no visibles, como por ejemplo las pestes. En esa época también los españoles trajeron pestes a América, la viruela, y fueron dejando sus rezagos. Y ahí hay una fotito del arcabuz. Como la idea de las pestes como esta armas químicas, como en el fondo bioquímicas, porque en el fondo son naturales, pero bueno, el cañón. También su invento se le atribuye a un monje, el alemán Beltersrath, del siglo XIV, y que siendo cargado por la parte delantera. Después obviamente se va perfeccionando, que se va a ser cargado por la culata, y en el fondo permitió el disparo a distancia para asediar ciudades y sometimiento también de nuevos lugares. ¿Ya? Permite el desarrollo de varios tipos de munición, y con eso definitivamente se va creando como una industria bélica pesada. Y también la incorporación del caballo a las batallas, pero un tipo de caballo distinto, que era el caballo ibérico, y que permite el avance y el transporte más rápido, y también este caballo se va a introducir en América. Ya van a llegar los españoles eh, con el, el caballo va a llegar a América con la invasión española. Grandes transformaciones en todos los aspectos de la vida en aquella época que permitieron la expansión europea, en lo científico y en lo tecnológico, los importantes adelantos, la pólvora, la brújula, las naves de navegación, el astrolabio, el cuadrante, el timón, en lo económico, el auge del mercantilismo, la mentalidad de querer acumular metales preciosos, plata y oro precisamente, las demandas de productos en mayor cantidad para eso principalmente quería la burguesía, estas rutas comerciales, y en lo político el surgimiento del Estado moderno, caracterizado por la unidad territorial y ir haciendo leyes propias, fronteras propias, y en el fondo ir fortaleciendo la idea del rey. ¿Ya? Esas serían como las cosas que permiten este punch de la expansión europea. ¿Ya? Los primeros que comenzaron a explorar, los primeros, fueron los portugueses. ¿Ya? O sea, igual, antes habían estado los vikingos, los chinos también habían hecho exploraciones. De hecho, acá en América Latina hay antecedentes de, de que habían llegado antes estas civilizaciones, pero bueno, finalmente con las que tuvimos mayor relación fue con las exploraciones europeas. Y en Europa los primeros que comenzaron a explorar fueron los portugueses, gracias a un rey que se llamaba Enrique el Navegante, adivinen por qué, que creó incluso una escuela de navegación que era la escuela de Sagres, donde en el fondo ahí se estudiaban los portulanos, los sextantes, la brújula, y técnicas distintas de navegación y de desarrollo, y perfeccionando las naves, ¿ya? Y allá por el año 1486, Bartolomé Díaz recorre las costas de África Occidental hasta el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Y años después, 12 años después, en 1498, Vasco da Gama llega a la India. ¿Cómo llega a la India antes que Cristóbal, después de Cristóbal Colón? Sí. Pero llega circunvelando África, como ir bajando. A ver, sí, tengo acá el siguiente mapita, aquí está. Sí. Entonces, las expediciones portuguesas salían de Lisboa, y entonces Bartolomé Díaz logra llegar hasta acá, hasta el Cabo de Buena Esperanza, y esta era la circunvelación que se iba haciendo a partir de navegar cerquita de las costas de Europa y en algún momento, perdón, de África, y en algún momento África se iba a acabar, y Vasco da Gama logra dar la vuelta y llegar a la India en Calcuta, ¿ya? Eh, y va a haber otro explorador portugués que finalmente es Pedro Álvarez Cabral, Cabral, perdón, que llega a Brasil, llega al Brasil. Así que tenemos acá estas exploraciones portuguesas. Los portugueses también tuvieron harto que hablar en términos de estas exploraciones, ¿ya?
Siguiendo con esto, vinieron las exploraciones españolas. Y de estas son las que nosotros más conocemos, porque fueron los que nos conquistaron a nosotros. Los brasileños conocen muy bien quién fue Pedro Álvarez Cabral, porque fue el que llegó a su territorio. A partir de la unificación de los reyes católicos en 1492 permitió que España mirara hacia los océanos y tomó posesión de las Islas Canarias, y en 1492 Cristóbal Colón llega a las islas de Guanahani, El Salvador, Cuba y Haití. Ese fue mi esposo que me estaba molestando. Realiza también otros viajes. Cristóbal Colón hace así como 4 viajes, ya les dije, les dejé el link para que vean los viajes de Cristóbal Colón. Y Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico, porque los viajes de Cristóbal Colón estuvieron centrados en esta zona. Pedro Álvarez Cabral llega acá a la zona del Brasil, y ya encontramos como Hernando de Magallanes y en el fondo Balboa logran encontrarse acá con el Océano Pacífico. Magallanes cruza el estrecho, que hoy en día lleva su nombre. En aquella época le pusieron Estrecho de Todos los Santos, hoy en día Estrecho de Magallanes, que en el fondo unía el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Magallanes no logra pasarlo, y Sebastián Elcano completa la ruta de como circunvelar el mundo, porque en el fondo se va por acá y aparece finalmente en las Indias. ¿Ya? Ese sería como el viaje de Magallanes, que te estoy mostrando acá, y avanzando logra llegar, lo que sería como por aquí, a navegar por Oceanía y llegar a las Indias. ¿Ya? Esas son las rutas. Entonces, los portugueses navegaron circunvelando África, y los españoles la idea que tenían era navegar en línea recta para llegar hacia Asia. Pero se encontraron con esta gran ruta, o sea, gran tierra que era América. ¿Ya? Novus Terrae anunció por ahí. ¿Ya? Sin imaginar la existencia de otro continente entre Europa y Asia, y con la firme convicción de que la Tierra era redonda, basado en los conocimientos antiguos de los mapas de Ptolomeo, unos mapas griegos antiguos, además de las ideas de cosmógrafos como Florentino Toscanelli, los que daban plena credibilidad de la teoría de la redondez de la Tierra. Cristóbal Colón tenía la idea de cruzar el Océano Atlántico navegando hacia el oeste para llegar supuestamente hasta China y Japón. Esa era como la idea de los mapas que tenía. Bien, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón escuchan la propuesta de Cristóbal Colón, la escuchan con ciertas dudas. De hecho por ahí en algún momento lo acusan de que quería engañar porque presentó otros números, pero eventualmente firman acá un documento que se llamó las capitulaciones. ¿Ya? ¿Qué es una capitulación? Una capitulación es un contrato de servicios, donde una parte, entre dos partes, entonces una parte se compromete a algo y la otra parte se compromete a otra cosa. Es como en el fondo un contrato de prestación de servicio. La firmaron en Santa Fe y por eso se llaman capitulaciones de Santa Fe, ¿ya? Y en el fondo estas capitulaciones es que los reyes católicos enviaban a Cristóbal Colón con el título de virrey, a todas las tierras que descubriera, iban a ser hacia los reyes que estaban acá, a nombre de ellos, y Cristóbal Colón era como su emisario. Iba a ganar también un porcentaje de las riquezas que se generaban, pero la mayoría de las riquezas iban a nombre de los reyes. ¿Ya? Y algo así fue el viaje de Cristóbal Colón. ¿Ya? 70 días tardó Cristóbal Colón desde ese puerto de Palos y a llegar a una de las islas de las Bahamas, ¿ya? Lo que llamó San Salvador, porque se sintió salvo cuando llegó, le estaban haciendo un motín, ya estaba como pudriéndose todo. Y zarpó el 3 de agosto de 1492 y llegó el 12 de octubre de 1492, ¿ya? Y así, en el fondo, ¿cuál es la distancia que hay? Son 6.672 kilómetros. ¿Ya? Y hoy en día esa es la escala. Pues en velero te demoras 37 días, en un buque de la Escuela Esmeralda 30 días,
en una nave mercante pequeña, 21 días en una nave de pasajeros con motor, 8 días, y en avión te demoras 7 horas y en auto te demoras 2,5 días si se pudiera andar en auto. Esa es como la distancia. Y así tienen como estipulados los primeros viajes. Pues entonces, como el primer viaje, Cristóbal Colón anduvo en esta zona y luego se devuelve. El segundo viaje ya explora más hacia Cuba y hubiese navegado un poquito más, y hubiese encontrado con lo que hoy en día es México, la zona acá eh, de, de Pequén, Chichen Itza y esas zonas. Y después también se devuelve y después ya hace un tercer viaje que llega como a Venezuela, y en su cuarto viaje que hace como toda esta... Cristóbal Colón, hay algunas interpretaciones históricas que dicen que no descubrió nada porque él juraba y rejuraba, por eso es importante que veas el video que te dejé, que llegó a la India. Entonces dicen que Cristóbal Colón no descubrió nada porque nunca cachó que llegó a un nuevo continente. Entonces, pero bueno, Cristóbal Colón pasó a la historia como el que hizo algo que nadie había hecho. Como los portugueses también andaban explorando y también querían ampliar sus territorios, tuvieron que dividirse los nuevos descubrimientos que habían hecho, ¿ya? Y primero hay dos temas, que es el Tratado de Tordesillas y la bula intercaetera. Una bula, yo te había dicho la otra vez, que es una, un decreto del Papa. Se supone que un decreto del Papa es como aceptado por la gente que está bajo su creencia, ¿no? Entonces la bula del Papa eh, dividía el mundo así, como en dos, y le daba casi todo el territorio a la corona de España. Y finalmente, como España, perdón, Portugal presiona a los reyes católicos, se firma el Tratado de Tordesillas para mantener la paz, y así, con el Tratado de Tordesillas en 1494, queda establecido que Brasil va a ser para, para Portugal. Perdón, estaba como un poco ida, ¿ya? Eh, y así, por eso quedó el mundo como lo conocemos hoy en día, ¿ya? Eh, y bueno, Fernando de Magallanes zarpó desde el puerto de Sulancar el 20 de septiembre de 1519, cruza todo el océano Atlántico, bordea América del Sur hasta el estrecho que hoy lleva su nombre, le permitió llegar en el Pacífico, y en 1521 llega a Filipinas, es asesinado, y el viaje es concluido por Sebastián Elcano, que llegó a España, eh, y ahí se concreta como esta primera vuelta al mundo, ¿ya? Por Sebastián, por Hernando Magallanes y Sebastián Elcano, ¿ya? Consecuencia de los descubrimientos geográficos, el océano Atlántico se convierte en el centro económico mundial, cambia la concepción del mundo para los europeos porque se amplía, se dan cuenta que es mucho más grande, se inician migraciones de europeos a muchas partes del mundo, cambia la dieta porque el descubrimiento de América lleva como la papa, el tomate, el maíz, qué sé yo. La expansión europea permite también la consolidación del capitalismo debido a que se multiplicaron los negocios asociados al transporte y ese tipo de cosas. Y las colonias en América y África producen materias primas, minerales y frutos que los países europeos empiezan a codiciar. Y también los europeos comienzan a copiar esos productos, ¿ya? Y se produce una mezcla cultural, ¿ya? Por la influencia de cada lugar, pero el cristianismo también se expande muchísimo. ¿Cuáles serían como las consecuencias de estos descubrimientos? En Europa la migración, llegada de riquezas de oro y plata, la formación de grandes imperios, España y Portugal, nuevos productos de consumo como el tabaco, el café, el azúcar, la patata, el tomate, el maíz, el desplazamiento de navegación por el Océano Pacífico. Y en América llegan colonos, los que habían migrado, una mezcla racial, trata de esclavos, extracción de riquezas, minas, y se generan después la hacienda, eso lo vamos a ir viendo más adelante, sometimiento a los europeos, la implantación de nuevos productos, y la imposición de una cultura europea,
y nuevas enfermedades, ¿ya? De como un descenso también demográfico. Epidemias, llega también la peste negra, la peste bubónica, qué sé yo, ¿ya? Y esa es más o menos la estructura de la clase del día de hoy, ¿bien? Eh, y bueno, aquí finalmente te dejo como este pequeño mapa conceptual que te ayuda a, a entender más lo que te acabo de explicar. ¿Bien? Así que también aquí está otro apunte de lo que te acabo de decir un poquito más resumido. ¿Bien? Em, tu, 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 Así que eso, pues, mis queridos estudiantes de octavo básico, espero que hayan podido comprender. Si no comprendieron, pueden volver a ver el video, esa es la gracia de que esté grabado, pueden verlo y repetirlo todas las veces que ustedes quieran, ¿ya? Les mando un cordial cariño y les voy a dejar, bueno, apoyo con su libro, La expansión europea está entre las páginas 56 y 63, ¿bien? Y necesito que hagan la actividad de la página 62 y 63, ¿bien? Yo voy a dejar en el aula virtual eh, el link de esta grabación. También les voy a dejar abierto la sección de trabajos. Estamos a 2 de abril y les voy a dar una semana para que hagan esta actividad. O sea, el jueves 9 de abril van a tener que subir las actividades realizadas de la página 62 y 63. Bien, en la parte de trabajos, en el aula virtual, tú escribes la pregunta del libro y la respondes. Escribes la pregunta del libro y la respondes. ¿Ya? Así vamos a funcionar, porque así yo puedo tener un control de quienes están haciendo las tareas y las evaluaciones para poder ir monitoreando. ¿Bien? Eso, mis queridos estudiantes, les dejo un cordial saludo, que estén muy bien, cuídense, sea cortés, ande con cuidado, respete para que lo respeten, y bueno, que Dios nos ampare. Nos vemos.